Hola chicos, yo soy Mauro. Con Facundo e Ignacio somos practicantes de docencia de esta materia, de química y física de los procesos ambientales. Y lo que vamos a hacer ahora es darles un par de ejercicios que ustedes deben resolver y también vamos a explicarles cómo ustedes deben encarar esos ejercicios y qué cosas deben tener en cuenta. Esto es en la unidad de procesos de depuración químicos. Yo voy a plantear ahora un ejercicio de un tema de esta unidad y Facundo después va a plantear otro ejercicio de otro temita dentro de esta unidad también. Bueno, el ejercicio que yo voy a tratar es sobre la determinación de la ecuación de velocidad por el método integral y por el método diferencial. ¿Por qué me parece importante este tema? Bueno, el año pasado hubo un laboratorio de cinética química que tuvimos que justamente trabajar con este tema, en determinar la ecuación de velocidad por el método integral y por el método diferencial. Entonces, bueno, yo voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a tratar un ejercicio resuelto, voy a explicar cómo se lo resuelve, qué cosas tienen que tener en cuenta. Y al final de las diapositivas les voy a dar el ejercicio que ustedes deben resolver, que es muy similar al que yo estoy por explicar ahora. Así que bueno, vamos al enunciado. Bueno, dice, por medio de un experimento se obtienen las concentraciones de aspirina, ácido acetil salicílico, en función del tiempo, que es la tablita que tenemos acá, digamos, con datos experimentales. Tenemos el tiempo y las concentraciones de aspirina asociadas a cada tiempo, ¿no? Vamos a ver que a medida que pasa el tiempo, a medida que aumentan los segundos, la concentración de aspirina va disminuyendo. Entonces se trata de una reacción de descomposición de la aspirina. Bueno, entonces a partir de estos datos experimentales nos piden determinar la ecuación de velocidad por el método integral y por el método diferencial. ¿Qué significa determinar la ecuación de velocidad? La ecuación de velocidad es esta, pero ¿qué significa determinar? Y básicamente es saber cuánto vale K y cuánto vale N. Es decir, queremos saber cuánto vale la constante de velocidad de reacción y queremos saber cuál es el orden de la reacción. Eso es determinar. Calcular esas dos cosas. ¿Cómo se puede calcular esas dos cosas? Y hay varios métodos. Algunos de esos métodos son el método integral y el método diferencial, que es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a empezar primero con el método integral. Bueno, ¿en qué se basa el método integral? Acá vamos a tener que hacer suposiciones. Vamos a suponer primero que nuestra reacción que tenemos ahí experimental es de orden 0. Después vamos a suponer que es de orden 1 y después vamos a suponer que es de orden 2. Y vamos a ver cuál es el orden que mejor se asemeja al comportamiento de nuestros datos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Fíjense, cuando n es igual a 0, trabajamos con esta ecuación. ¿Y de dónde viene esta ecuación? Y viene de a esta ecuación, ustedes al n la evalúan en 0 e integran con respecto al tiempo. Y van a llegar a esta expresión, digamos. Lo mismo sucede si a n lo evalúan en 1. Si a n lo evalúan en 1 e integran con respecto al tiempo, ¿dónde está el tiempo acá? Y está metido dentro de RA, porque RA es la derivada de la concentración de aspirina con respecto al tiempo, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes reemplazan a n por 1 e integran con respecto al tiempo, van a llegar a esta ecuación. Y lo mismo sucede, si ustedes reemplazan n igual a 2 e integran con respecto al tiempo, van a llegar a esta expresión. Ahora, fíjense lo siguiente, en los miembros derechos de cada ecuación. Fíjense,
menos K por T, menos K por T, K por T, porque está despejado, digamos, de esa manera. Y básicamente para que tenga la forma de una recta, mucho más fácil operar. Entonces, lo que vamos a hacer es el orden que más se asemeje a una recta, ese va a ser el orden de la reacción, el orden adecuado para la reacción que tenemos. Entonces vamos a tener que usar el R cuadrado, ¿no? Entonces vamos a graficar los valores, vamos a calcular el R cuadrado de este, después vamos a calcular el R cuadrado de este, después el R cuadrado de esta recta, y el que tenga un R cuadrado más alto va a ser el orden cuyos datos más se asemejan a una recta, cuyos valores, digamos, más se asemejan a una recta. Entonces ese va a ser el orden de la reacción que tenemos experimentalmente. Por eso, entonces vamos a suponer primero que nuestra reacción es de orden 0 y vamos a trabajar con esta ecuación. Bueno, como dijimos, supongamos que nuestra reacción es de orden 0, ¿no? Y trabajamos con esta ecuación. Como le decía, esto sería como una recta, digamos. El miembro izquierdo sería el I, los valores de I, y el tiempo se tomaría los valores X, digamos. Y K es una constante. Menos K sería la pendiente de la recta, digamos. Y como dice acá, como K es una constante, por lo tanto, esta ecuación se comportaría como una recta. Con los datos que se tienen, con los datos de la tablita, con estos datos, con los datos que se tienen, podemos graficar esto que está en el miembro izquierdo, los valores de I, en función del tiempo. O sea, asociar valores de concentración de A sub I menos concentración inicial, cada valor de esto, asociarlo a un T sub I, que son los que están en la tablita, y ver qué tanto se asemeja a una recta. Y ahí usamos el R cuadrado. Bueno, eso es lo que está acá. Acá tenemos una tabla. Fíjense, estas dos columnas son las columnas de la tablita con los datos experimentales, el tiempo, la concentración de aspirina. Y esta tercera columna son los valores de I, de lo que se van a colocar en el eje Y del gráfico. Fíjense el miembro izquierdo de esta ecuación. Esto es lo que queremos calcular acá para cada fila. Así que toma, ¿cómo se calcula? Concentración sub I menos la concentración inicial de A. Así que, por ejemplo, acá, ¿de dónde surge menos 0,6? I de ser 1 mol por litro, concentración sub I, menos concentración de aspirina inicial, 1,6, que es siempre la misma, la concentración inicial. Bueno, entonces, al tiempo lo ponemos en el eje X, a esta tercera columna la ponemos en el eje Y, ¿no? Como se muestra acá, y nos va a dar algo similar a una recta, ¿no? Ahí el Excel nos tira la ecuación y nos da el R cuadrado, que nos da un R cuadrado relativamente alto, cercano a 1, pero aún así lo tenemos que seguir comparando con orden 1 y orden de reacción 2. Hasta ahora ya terminamos de suponer que es de orden 0. Ahora vamos a suponer que es de orden 1, después vamos a suponer que es de orden 2, y el que tenga un R cuadrado más alto, ese va a ser el orden adecuado para la reacción de descomposición de aspirina, ¿no? Bueno, entonces suponiendo que la reacción es de orden 0, se tiene un R cuadrado de 0,95. Ahora vamos a suponer que es de orden 1. Bueno, si se trata de una reacción de orden 1, vamos a trabajar con esta ecuación, que es la que estaba acá, digamos, con esta. Bueno, y hacemos lo mismo que hicimos antes. Agarramos y graficamos valores del miembro izquierdo con valores de tiempo.
Entonces, a partir de los datos experimentales, los datos de la tablita, se grafica el logaritmo natural de la concentración de A final, o concentración A sub I, dividido la concentración de aspirina inicial, en función del tiempo. Entonces, tenemos acá la tablita. Estas dos columnas vienen de la tabla experimental que teníamos al principio, tiempo y concentración de A. Y esta columna serían los valores de I del gráfico, ¿no? ¿Cómo se calcula? El logaritmo natural de la concentración sub I dividido la concentración de aspirina inicial, que es siempre la misma, es 1,6, ¿no? Concentración inicial, tiempo 0. Así que, por ejemplo, ¿de dónde surge menos 0,47? Y viene de hacer el logaritmo natural de 1 mol por litro, ¿no? La concentración sub I, dividido la concentración inicial, 1,6, ¿no? Y así vamos calculando en cada fila. Y bueno, acá en el gráfico al tiempo lo ponemos en el eje X y a esta columna, digamos, a los valores de esta columna en el eje Y. Y podemos ver acá que se asemeja más a una recta que en el caso anterior, que era de orden 0. Fíjense acá, el R cuadrado ya nos da 0,9878. Así que ya podríamos ir descartando el hecho de que sea orden 0, porque tiene un R cuadrado menor y no tiene sentido seguir analizando. Así que bueno, si suponemos que la reacción es de orden 1, tenemos un R cuadrado de 0,9878. Ahora ya terminamos de suponer que es de orden 1, ya tenemos el R cuadrado de orden 1. Ahora vamos a suponer que es de orden 2. Bueno, si la reacción es de orden 2, vamos a trabajar con esta ecuación que está acá, ¿no? Que es la misma, esta, que está acá. Bueno, entonces hacemos lo mismo que hicimos antes. A partir de los datos experimentales, los datos de la tablita que teníamos al principio, graficamos estos valores, que sería acá el miembro izquierdo de la recta, los valores de I, en función del tiempo. Entonces, graficamos estos valores, que es 1 dividido la concentración de aspirina sub I menos 1 dividido la concentración inicial, o sea, sub 0, ¿no? Que la concentración inicial es siempre la misma, 1,6 por litro, tiempo igual a 0. Entonces asociamos valores de esto, valores de I de la recta, para cada T sub I de la tablita. Ahí lo vamos a ver en la tabla. Bueno, en esta tabla que está acá, estas dos columnas son las columnas que nosotros teníamos al principio con los datos experimentales, tiempo y la concentración. Y esta tercera columna van a ser nuestros valores de I para poner en el gráfico. ¿Cómo se calculan? Lo mismo que acá. 1 dividido la concentración de aspirina sub I menos 1 dividido la concentración de aspirina inicial. Así que, por ejemplo, ¿de dónde surge 0,375? Surge de hacer 1 dividido 1 mol por litro menos 1 dividido 1,6 mol por litro. Bueno, y acá plasmamos esto en el gráfico. Estos valores acá de tiempo van a ser nuestros valores de X, y los valores que están en esta columna van a ser nuestros valores de Y. Y plasmamos esto en el gráfico. Y acá ya podemos ver que, ya podemos decir que es una recta, ¿no? El R cuadrado es igual a 1, que es el R cuadrado mayor a los R cuadrados anteriores que teníamos, de orden 0 y orden 1. Entonces podemos concluir que esta reacción de descomposición de la aspirina es una reacción del segundo orden. Bueno, todo bien hasta acá, pero ahora, ¿cómo calculamos K? Porque tenemos que saber N y también tenemos que saber K. Bueno, sencillo. K, fíjense acá en la ecuación, vendría a ser la pendiente de la recta. Entonces la pendiente de esta recta sería el valor de K. Entonces, fijándonos en la ecuación que nos tira el Excel, la pendiente es 0,001. Entonces, K
va a ser igual a 0,001 con las unidades correspondientes para reacciones de segundo orden, que es mol sobre litro por segundo. Bueno, eso sería lo del método integral para determinar la ecuación de velocidad de reacción. Ahora vamos a pasar a ver el método diferencial. Bueno, ahora vamos a ver el método diferencial, que en teoría tenemos que tener el mismo resultado que el método integral. Bueno, ¿en qué se basa el método diferencial? El método diferencial parte del siguiente desarrollo. Acá tenemos la ecuación de velocidad de reacción. A RA lo reemplazamos por la derivada de la concentración de aspirina con respecto al tiempo. Y lo que hacemos ahora es aplicar logaritmo natural en ambos miembros, como se ve acá, ¿no? Bueno, aplicamos propiedades de logaritmos y llegamos a esta ecuación. ¿Por qué se quiere llegar a esta ecuación? Y porque tiene la misma forma que una recta, como parecido al caso anterior, que nos interesaba hacer en el método integral, que esta ecuación tenga la forma de una recta, ¿no? K es una constante, el logaritmo natural de K es una constante, N es una constante, el orden de la reacción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar estos valores, que van a ser nuestros valores de I en el gráfico, con respecto a estos valores, logaritmo natural de la concentración de A, que van a ser nuestros valores de X. Y la pendiente de esa recta va a ser N. ¿Y cuál va a ser la ordenada al origen? El logaritmo natural de K. Y sabiendo la ordenada al origen, el valor, despejamos K. Y así se obtiene N y se obtiene K. Entonces, bueno, a partir de los datos experimentales se grafican el logaritmo natural de menos la derivada de la concentración de aspirina con respecto al tiempo en función de logaritmo natural de la concentración de aspirina. Lo vamos a ver acá. Bueno, acá tenemos esta tabla, estas dos primeras columnas, viene de la tablita del principio, con los datos experimentales, tiempo y la concentración de aspirina. Y en esta tercera columna calculamos la derivada. Como no conocemos la derivada de la concentración de aspirina con respecto al tiempo en cada punto, la vamos a estimar de esta manera, ¿no? Agarramos dos concentraciones de aspirina sucesivas y la dividimos por el tiempo transcurrido entre una concentración y otra. Y así estimamos la derivada. Bueno, en la columna siguiente le aplicamos el signo menos. ¿Por qué le aplicamos el signo menos? Y porque acá está el logaritmo natural de menos la derivada de la concentración de aspirina con respecto al tiempo. Por eso le ponemos el signo menos. Bueno, entonces a esta columna después, a estos valores le aplicamos el logaritmo natural, como está acá, logaritmo natural de menos dCA sobre dt. Y estos van a ser nuestros valores de I del gráfico, ¿no? Como se ve acá en la ecuación de la recta. Estos van a ser nuestros valores de I. ¿Y cuáles van a ser nuestros valores de X? Esta que está acá. El logaritmo natural de la concentración de aspirina. Entonces 0,1823 es el logaritmo natural de 1,2. Bueno, entonces plasmamos esto en el gráfico. Estos valores en el eje Y y estos valores en el eje X y estos valores en el eje Y, como se ve acá. Entonces, la pendiente de esa recta va a ser N, el orden de la reacción. Acá viendo la ecuación que nos tira el Excel, vemos que la pendiente es 1,9559, muy similar a 2. Entonces, podemos concluir que se trata de una reacción de segundo orden. Y fíjense que la ordenada del origen es menos 6,742. Y la ordenada del origen no es K, es el logaritmo natural de K. Entonces, sabiendo cuánto vale la ordenada del origen,
despejamos K y tenemos un valor de 0,001 con las unidades correspondientes para reacciones de segundo orden, mol sobre litro por segundo. Y fíjense que nos da el mismo valor de K que obtuvimos por el método integral. Fíjense acá, ¿no? 0,001 mol sobre litro por segundo. Y también el mismo orden de reacción. Fíjense que acá en el método integral tuvimos un n igual a 2. El método diferencial también. Así que, bueno, eso hasta acá terminaría el método diferencial. Bueno, ahora viene, acá estaría el ejercicio que ustedes deben hacer, que es muy similar al que acabamos de ver, ¿no? Ustedes tienen acá datos experimentales, tienen el tiempo en segundos y la concentración de aspirina asociada para cada tiempo. Tienen que determinar la ecuación de velocidad, como hicimos recién, por el método integral y por el método diferencial. Bueno, eso sería todo del primer ejercicio. Ahora Facundo él va a tratar ahora el ejercicio que le tiene que dar él.